Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse a profundidad de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Es importante que entendamos que estamos en un año electoral y en el cual usted y cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad de ir a ejercer el sufragio. Y para ejercer el sufragio hay que pensar un poquito más de lo que ha estado sucediendo en el país. En algún momento determinado hemos hablado aquí con algunos invitados lo que ha sucedido con las mismas personas que nos han gobernado, que nos han dado los mismos resultados. Las mismas familias que han estado gobernando son las mismas familias en su mayoría que están postulándose. Y en este sentido, ¿qué es lo que tenemos que analizar nosotros? Pues bueno, el pueblo hondureño está sufriendo y está sufriendo demasiado porque no el 70%, como dicen las estadísticas incluso internacionales, que está en pobreza el pueblo hondureño. Probablemente un poco más a estas alturas, porque una gran cantidad de personas no pueden cumplir sus necesidades básicas. No pueden llevar sus frijolitos, su arroz y sus tortillas y su huevito a la mesa. Hay mucha dificultad en una gran cantidad de compatriotas. No tienen cómo llevar sus alimentos, que son necesidades básicas. No digamos vestuario, salud, educación, vivienda. No hay trabajo en el país. Se ha estado ahuyentando a la inversión extranjera y a la inversión nacional se le sigue azotando para que no invierta en el país, por lo tanto hay desempleo y no se pueden cumplir las necesidades básicas del ser humano de esa forma. ¿Eso es lo que queremos nosotros o eso es lo que debemos aguantar o agachar la cabeza? Simple y sencillamente meternos en las iglesias y no salir ni tener la oportunidad de decidir quién nos debe gobernar. Tenemos la oportunidad nosotros en las manos, en nuestro deseo de escoger a quienes no nos sigan haciendo el daño que estamos sufriendo en este momento. No hay alimentos, no hay medicamentos. Estamos en una situación caótica en el país. Pero para abordar de este tema y para que podamos nosotros tener la oportunidad de comprender un poco más nuestra responsabilidad como ciudadanos y como cristianos, tenemos invitado al pastor Jaciel Castellanos. Bienvenido a Unidos en Diálogo, Unidos en Diálogo, un programa en el cual le agradece por acompañarnos, pastor. Mucho gusto. Es para mí un honor, una bendición estar aquí en esta noche, doctor Ronnie, y poder, como decía usted, de repente se le cambió un poco el eslogan, ¿verdad? De querer un cambio, ¿verdad? Es probable. Pero unidos en este programa que se llama Unidos en Diálogo, surgió la palabra ahí linda, cambio, que es lo que todo pueblo, este pueblo hondureño quiere, anhela, que no solo el sector que no asiste a la iglesia, que sería bueno, ¿verdad? Que fuese el 100% de nuestros jóvenes, niños, hombres, mujeres, matrimonios, ¿verdad? Ancianos que están en la nación, que se congregaran, ¿verdad? Pero sabemos que Cristo hará su trabajo, ¿verdad? De repente, poco a poco en la nación y se irán llenando las iglesias. Pero como decía usted, lo importante es que todos aquí queremos un cambio para bien, un cambio para bendición, un cambio que sea no solamente algo hablado, que no solo se queden promesas. Creo que hemos vivido de promesas, no solo en estos tiempos, sino lo que hablábamos anteriormente. Hace muchos años que vivimos solo en promesas y en promesas que han quedado vacías y han quedado debiendo al pueblo. Y creo que esa es la intencionalidad, creo yo, de este canal, es la intencionalidad de todo aquel que va a ejercer el sufragio, de buscar un cambio genuino, ¿verdad?, para esta nación, de buscar un cambio genuino que tenga que ver con un interés
Yo le llamo siempre cuando predicamos a la iglesia, doctor, le llamo un interés equitativo, un interés equilibrado, un interés donde no se vea beneficiado más un sector que otro, un interés, yo lo llamo siempre dentro de los rangos y los parámetros de lo que sea lo correcto, ¿verdad? Entonces estamos en esta noche, ¿verdad?, para ser de bendición a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas, ¿verdad? Y estamos muy contentos de estar aquí, doctor. Gracias, pastor. Antes de que profundicemos un poco la temática, nos gustaría saber dónde nació usted, sus estudios realizados y cómo llega usted al camino en el que está de una actividad de pastoreo a las personas que tienen en su iglesia. Ok, doctor, yo nací aquí en Tegucigalpa, tengo 27 años, soy un pastor joven, ¿verdad? Desde mi nacimiento fui consagrado en el altar del Señor, fui dedicado en el altar del Señor y pues crecimos en la fe, siempre escuchando el mensaje de la fe. Hace un par de meses atrás o un mes atrás creo que estuvo aquí mi padre junto con usted en un tema muy lindo también, ¿verdad?, que lograron abordar ustedes dos. Y pues instruido por ese hombre junto con la fe, ¿verdad?, inició en mi vida el amor y el apego por la casa del Señor, ¿verdad? Y no inspirado en mi padre, sino inspirado en Dios, pues decidí graduarme, ¿verdad? Después de que me gradué, decidí entrar a la universidad y buscar la carrera de licenciatura en teología, en la cual soy pasante. Y inspirados en la condición de muchas veces los jóvenes, la gente que vaga sin fe y sin esperanza, sentimos el llamado del Señor y aceptamos el reto de volvernos pastores a la edad de 21 años. A la edad de 21 años acepté el reto, dije yo al Señor, siento el llamado, siento que tú me estás preparando para algo, y a la edad de 21 años se me fue dado la oportunidad y el honor de ser un pastor del Ministerio Ciudad del Reino, ¿verdad?, en lo cual estamos ministrando, ¿verdad?, una gran cantidad de personas, cambiando a través de la palabra y la fe la vida de muchos, familia de muchos, restaurando hogares, restaurando jóvenes, ¿verdad?, que salieron, que han salido de las drogas, que han salido del homosexualismo, que han salido de diversas familias disfuncionales, ¿verdad?, que es una característica en nuestra nación. Y así ha sido el camino desde mi niñez en la fe del Señor, ¿verdad? Crecimos siempre con el temor de Él y así fue como logramos estar hasta el día de hoy, ¿verdad? Siendo pastores y sentirnos orgullosos del llamado del Señor. Pastor, algo que mencionó usted ahí de interés, ¿tendrá, por ejemplo, algunos testimonios sin nombre de las personas a las cuales ustedes en su ministerio han logrado rescatar, no solamente las drogas, sino de otro tipo de actividades ilícitas que hacen, o simple y sencillamente personas que en este momento son testimonio para otras? Algunos casos relevantes o que nos quiera usted compartir para que la población que nos ve sepan realmente que pueden salir del camino equivocado y enderezar su vida. Sí, hay múltiples. La congregación ha crecido mucho. Tenemos 10 años, ¿verdad?, de que Ciudad del Reino se convirtió en una visión para esta nación y para esta ciudad, ¿verdad?, para bendecir Tegucigalpa. Y hay múltiples casos, doctor, matrimonios que estaban destruidos, ¿verdad? De hecho, tenemos líderes donde sus matrimonios eran un desorden, ¿verdad? Pagándose mal, gente que no temía a Jehová en diversas áreas, hombres que dañaron mucho sus hogares, ¿verdad? Y Dios los trajo y conocieron a través de nuestro ministerio al Señor, ¿verdad? Y se convirtieron en personas realmente
de un gran beneficio, ¿verdad?, a la casa del Señor. Y no solo, doctor, a la casa del Señor, sino en esta sociedad, ¿verdad?, que tanto lo necesita, ¿verdad? Hombres que de repente estaban atados al alcoholismo, hombres que de repente estaban atados al derroche del dinero, hombres que estaban, o mujeres que estuvieron atadas a las familias disfuncionales, ¿verdad? Y llegaron a Cristo y no solamente fueron de bendición para la casa del Señor, sino para la sociedad misma, ¿verdad? Niños que comenzaron a ver que sus padres podía haber una restauración, ¿verdad? Y crecieron ya no con el diseño de me crecí solo con mamá o solo con papá. En nuestro caso, en Honduras se da mucho la familia disfuncional, que la mamá es el que crece a los niños, y han llegado a la iglesia este tipo de personas, y Dios restaura las familias, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor trabaja y los vuelve líderes, los vuelve grandes predicadores, los vuelve gente de servicio, ¿verdad? Y no solamente en bendición a la iglesia, sino a esta sociedad que tanto lo necesita, ¿verdad? Vemos cuánto accidente por gente que anda tomada, ¿verdad? Gente que anda con espíritu de imprudencia, ¿verdad? Que necesitan a Cristo. Cuando yo carezco, doctor, de Cristo en mi vida, me vuelvo imprudente, excedo los excesos de velocidad, excedo un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Porque no me interesa la vida. Pero cuando Cristo llega, cambiamos no solo para nuestra familia, sino para la sociedad entera. Algo que acaba de mencionar usted, por ejemplo, una persona cristiana, claro, y esto es importante decirlo también y que usted lo aclare, porque el ser cristiano no implica que es un santo. Sí. E incluso está permanentemente siendo tentado. Sí. Pero hay algo muy importante en lo que usted dijo. Una persona que ya está en un camino adecuado en su vida va a ser importante en el sentido de que va a obviar hacer cosas inadecuadas, como no solamente tal vez no exceder la velocidad en un área donde no debe exceder velocidad de su vehículo, no solamente tal vez no consumir bebidas alcohólicas, sino que simple y sencillamente, si es un funcionario público, no va a tener la intención de robar, que eso es lo que nosotros como hondureños necesitamos para poder salir adelante como país. Correcto. Creo, doctor, firmemente que el decir soy creyente tiene que tener ser más fehaciente fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Tengo que volverme un creyente que tenga más credibilidad para con la gente, no de mi congregación, sino con la gente que está en mi trabajo, con la gente que visito en mi familia externa, con la gente que cada día está en mi círculo social, que no tiene que ver con la iglesia. Y claramente con el interés de que los que profesamos la fe o los que profesan la fe y están en los poderes políticos, poder ser un testimonio lindo, ¿verdad? Que decir que amamos al Señor y que nuestro actuar, que nuestra forma de proceder, ¿verdad?, dé el testimonio, que como decía usted, no tocar lo que no es nuestro, ¿verdad? No permitir cuestiones, ¿verdad? Que la vez pasada tocaba a mi padre, permitir cuestiones que se vuelvan una normativa, como el homosexualismo y cuestiones así que no están correctas delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Y ser un testimonio desde el que vaya a llegar a la presidencia, desde el que vaya a ser diputado, desde el que vaya a ser alcalde, tema a Jehová y genere un cambio desde la perspectiva de que aman primero a Jehová. Siempre el que va a amar primero a Jehová, doctor, será un testimonio donde quiera que vaya y donde quiera que se pare. ¿Usted cree que, por ejemplo, estos últimos días han habido denuncias de funcionarios que han actuado en forma inadecuada? Y por eso le mencionaba yo, si un cristiano, y usted lo acaba de aclarar, que es un testimonio andante de su creencia. Pero en este momento hay tanta denuncia de funcionarios que están mintiendo y que están haciendo actos de corrupción. ¿Cómo mira eso la iglesia en el sentido de que los que están en la iglesia normalmente se retiran, se repliegan para estar en puestos de elección popular o en puestos públicos, y entonces le dan la oportunidad que estén en esos puestos personas como las que están saliendo en estos últimos videos, que hacen cheques de 100,000, de tanto, y que lo andan repartiendo como confite,
con un dinero que es del pueblo. ¿Qué cuota de responsabilidad tenemos los cristianos en ese sentido? Creo que la cuota de responsabilidad del cristiano, doctor, es 100%. Dios, Jesús tiene que ser inculcado desde pequeño. De pequeño tiene que crecer con el temor a Jehová. No podemos obviar, doctor, que el temor a Jehová es el principio de todas las cosas para que operen en un estado de bendición. Y creo que la iglesia debe ser un ente de equilibrio. Creo que la iglesia debe ser un ente de balance. Creo que debería, a mi parecer, doctor, debería de haber más gente creyente en el gobierno. Debería haber más gente que escuche hombres de Dios que están en posiciones de gobierno. Deberíamos volver al sistema de la Biblia, donde los reyes consultaban a los hombres de Dios, donde gente importante consultaba a varones de Dios genuinos, ¿verdad?, acerca de las situaciones políticas. Y creo que la iglesia no debe estar exenta, doctor, de lo que pasa en el entorno político. Por el contrario, por ser gente que conocemos la conexión con Dios, por el contrario, por ser gente que conocemos lo que es correcto y lo que es incorrecto, tenemos que estar empapados de lo que está pasando en la nación y poder, ¿por qué no levantarse? Tal vez no un pastor, sino alguien de la iglesia, ¿verdad? Alguien con buenas intenciones, gente que ame verdaderamente esta nación, que esté dentro de la iglesia y tenga buenas intenciones, como decía usted, doctor. ¿Por qué digo yo tajantemente de repente no un pastor? Porque nuestro trabajo, doctor, es orientar. Nuestro trabajo es decirle a la gente esto es lo correcto y esto es lo correcto. No vestirnos de un color político, no orientar a la gente bajo un direccionamiento de X o Y partido. Nuestra orientación es levantar gente acorde a esta sociedad que sea de beneficio para esta nación y esta ciudad. Creo que la iglesia no debe de pasar por alto, no debe de callarse, no debe de guardar silencio, sino más bien levantar una voz de equilibrio, una voz de justicia, una voz de sabiduría, porque creo que lo que nos ha hecho falta también es mucha sabiduría para poder hablar. Vemos los noticieros, mucha gente con falta de sabiduría, mucha gente que habla por hablar, dan su comentario con poco raciocinio, ¿verdad? Sabemos, los que amamos esta nación, doctor, los que somos pastores que amamos esta nación, sabemos lo que está sucediendo en la nación. Sabemos lo que está pasando, sabemos cómo está el sector salud, sabemos cómo está el sector educativo, sabemos cómo están los sectores de la economía en toda su totalidad. No podemos ignorar de eso, pero de allí yo a partir a hacer comentarios a veces nocivos que solo dañan a la sociedad, porque un comentario no es más que algo que se vuelve o nocivo o constructivo. Por eso se llama, hay comentarios, doctor, que son constructivos. Hay críticas constructivas y críticas que no son para nada constructivas. Y creo que la iglesia está para ahí, para poner esta regulación, para que lo que está por pasar, como decía usted, en el futuro noviembre, ¿verdad?, que es trascendental. Y quiero decirle al pueblo cristiano, como decía el doctor, es trascendental lo que va a pasar. No podemos obviar y quedarnos en nuestros hogares sin hacer nada, ¿verdad? Creo que tenemos el derecho al sufragio, tenemos el derecho a aconsejar, tenemos el derecho a orar, ¿verdad? Tenemos el derecho a pedir a Jehová que haga justicia, ¿verdad? Y que la fe no se pierda para lo que estamos por ver. Pastor, hay algo que me inquieta de lo que usted acaba de mencionar en todo esto, y es la parte de la responsabilidad del cristiano. Está bien, se debe salir a votar, pero hay algo que me inquieta. ¿Este país está abandonado por Dios o somos nosotros como seres humanos que hemos abandonado a Dios y que estamos sufriendo, por ejemplo, en este momento que no hay alimento en nuestras mesas, no hay educación, no hay salud, no hay empleo? Hay más de un 70% de pobreza extrema en el país. ¿Estamos abandonados de Dios o nosotros hemos abandonado a Dios? ¿Cómo está esa situación? Yo siento que dice la palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y menciona algo lindo, la siguiente parte de ese verso. Que si se humilla el pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos.
Creo que muchas veces, doctor, tanto como el pueblo, tanto como los que están en los poderes políticos, muchas veces hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y eso realmente no va a contentar al Señor. Eso realmente solo provoca que su presencia esté lejos. Eso solo provoca que Él no derrame lo que tenga que derramar sobre esta nación. Vemos por la calle, doctor, cuántos niños no deberían andar en los semáforos vendiendo, sino deberían estar estudiando. Deberían estar en sus colegios, teniendo una buena educación apta para llegar a la universidad, graduarse y tener una posibilidad de trabajo en esta nación. Pero todos en general, le hemos dado la espalda al Señor. Y el darle la espalda al Señor tiene sus consecuencias, doctor. Tiene las consecuencias de que el Señor y su favor no esté con nosotros. Yo llamo por eso al pueblo del Señor. Vemos hombres de Dios que hacen campañas, hacen cruzadas evangelísticas. Levantémonos, pastores, a hacer más cruzadas evangelísticas. Levantémonos a ser los consejeros que esta nación necesita. Levantémonos, pastores, hombres de Dios. Levantémonos a buscar al perdido, y no solo al perdido, sino ser el consejero también de los que están en los poderes políticos. Que nos escuchen bajo un consejo sabio, que no sea con pretensiones equívocas, doctor, sino que nuestras pretensiones como gente de Dios sean ver este pueblo en otro posicionamiento. Entonces, no creo que sea un tema, doctor, de que Dios se ha olvidado. Creo que por un momento esta nación se ha olvidado del Señor. Sí, sin duda alguna, hay un pueblo que ama al Señor y ha estado orando, pero vemos también por las calles un sinnúmero de gente que no teme a Jehová. Y eso no es del agrado del Señor. Necesitamos volvernos al Señor. Jesús siempre será la solución a todos los problemas, doctor. Aparte de eso que usted nos acaba de decir, mencionó otro tema importante en cuanto a las responsabilidades. Actualmente se menciona que pueden haber algún tipo de fraude para el 30 de noviembre y parte de la responsabilidad como ciudadanos es ir a ejercer el sufragio. Así es. Por supuesto, todo este tiempo hacer la oración que corresponde, pero el día de la elección hay que ir a ejercer el sufragio. Pero yo le diría algo más, que la responsabilidad no creo que termine solo ejerciendo el sufragio. La responsabilidad del cristiano debe terminar hasta que hagan el conteo del último voto, quedarse en la mesa pendiente de que no nos hagan el fraude y tomar fotografía de cualquier cosa irregular y tomar fotografía con el celular del acta de cierre donde dice quién es el candidato para que después no nos hagan un tipo de fraude como se ha acostumbrado en el país. Pero yo creo que ustedes como pastores tienen esa responsabilidad incluso de ir inculcando a las personas que debemos de estar hasta el último momento del conteo, del último voto en la mesa, para que este país no caiga en criminalidad y no caiga en violencia, como algunos sectores incluso están mencionando, que puede haber hasta una guerra civil. Eso se suena en los cafetines, se suena en reuniones, se suena en la calle, que puede haber hasta un proceso de violencia o guerra civil si no estamos pendientes nosotros no estamos pendientes de esto. ¿Es guerra la que necesitará Honduras o es paz? Y la responsabilidad está en las manos de nosotros que creemos en Cristo. Sí, doctor, creo que hay una parte que es espiritual. La parte espiritual es orar, es clamar con fuerza, hacer ayunos y declarar fervientemente, cancelar, nosotros siempre lo llamamos el espíritu del fraude, porque ya hemos tenido unos malos sabores de boca anteriormente con todo esto. Y no podemos permitir, el pueblo del Señor tiene que tener un planteamiento 100% espiritual y claramente también 100% natural, con mucha prudencia, ¿verdad? Con mucha prudencia, porque lo que queremos evitar, como decía usted, doctor, no necesitamos más guerra.
esta nación no necesita una guerra civil. Esta nación no está preparada para una guerra civil. Solo afectaría la economía, afectaría todo. No podemos permitir, y creo que el pueblo de Dios, bajo un diseño lindo de sabiduría, ¿verdad? Bajo un diseño de no pleitos, bajo un diseño, como decía al inicio, somos el ente del equilibrio, ¿verdad? Poder alguien hacer una oración antes de iniciar, ¿verdad? Donde van a estar las mesas electorales, poder alguien con una voz de cristiandad, con una voz de temor a Jehová, alzar su voz y decir, oramos para que en las horas que se va a ejercer el sufragio, cancelar el espíritu del fraude, que pueda salir la voz juntamente, doctor, no solo tomando fotos, sino estando en un continuo diálogo de querer las cosas hacer con transparencia, ¿verdad? Porque vamos junto a lo espiritual, junto a lo natural, ¿verdad? Poder levantar oraciones mientras estamos en las mesas también, ¿verdad? Poder nosotros tocar por ahí al que está como vocero, el que está ahí asignado a las mesas, y decirle, bendigo tu vida, y declaramos que esta vez algo lindo tendrá que suceder, ¿verdad? Y hacerle mención, como digo yo, con el equilibrio, hacerle mención con el equilibrio, ¿verdad? Porque a veces no tenemos el equilibrio, ¿verdad? Hacerle la mención, voy a orar por tu vida, ¿verdad? Yo creo que una oración, un consejo, unas palabras instruidas bajo el diseño de la sabiduría de Dios pueden cambiarle la perspectiva a alguien, doctor. Me suena excelente lo que acaba de decir, e incluso, como dicen, se me pararon los pelitos, como se dice popularmente, una piloerección, como se dice en términos médicos, sí. Al escuchar lo que usted acaba de decir, solo me imaginé en ese momento cristianos haciendo la oración, no solo al inicio, sino que durante el resto del día, así como se predica en diferentes lugares públicos. Qué hermoso sería que ese día, llamando a la hermandad, a la paz, a la unificación, a la no violencia, a la no trastoque de mesas o al no fraude, durante el día, diferentes personas, pastores, no pastores, cristianos que están haciendo la oración en esa zona, no necesariamente en la mesa, sino que afuera, donde está haciendo una espera de la cola, afuera, donde están las personas esperando para entrar a la escuela, de ir a ejercer sufragio. Qué hermoso sería eso, y eso creo que, por eso le digo yo que me sentí emocionado con lo que usted acaba de decir, porque solo me imaginé ese día que estuviera sucediendo ese cuadro que usted me está mencionando en este momento. Eso sería lindo, doctor. Recuerdo que yo llevé a mi esposa a ejercer el primer sufragio de este pasado mes que estuvimos, ¿verdad? Donde sí vivimos un poquito de cosas extrañas, pero yo recuerdo que cuando entré a la escuela donde iba a ejercer su sufragio, yo recuerdo que puse mis manos en esta posición y le dije al Señor, una vez más, opera como tengas que operar en esta nación. Oré a Jehová, andaba con unos muchachos de la iglesia y les dije yo, sinceramente esta nación necesita una intervención divina del Señor. Y el pueblo cristiano que va a salir a votar, pastores, cuando visitemos esos lugares donde toca votar, donde nos toca ejercer el sufragio, como hablamos con el doctor, poder alzar una voz de oración, poder alzar una voz de consejo sabio, poder tocar a alguien a través del toque de Jesús en nuestras manos, para que el espíritu del fraude, para que el espíritu que incita a alguien a fallarle a Dios y a un pueblo, no pueda operar, ¿verdad? No pueda operar, sino que sean elecciones en paz y que gane el que tenga que ganar, que gane el que Dios ha escogido, que gane no algo influenciado por manos humanas, sino que sea el que el pueblo y Dios permita, ¿verdad? Que sea lo que Dios designe para esta nación. Y como decía usted, doctor, sería lindo y lo vamos a declarar. Por mi parte, yo lo haré desde la mesa donde yo estaré. Estaremos alzando una voz de oración, estaremos alzando una voz de compromiso a esta nación en amor, ¿verdad? Alzaremos nuestras voces en consejo
¿verdad? No solo para nuestra gente y nuestra iglesia, sino a quien nos encontremos en la fila, ¿verdad? No ejercer un sufragio apurado, sino un sufragio analizado, un sufragio en amor, un sufragio que salga, no doctor, desde mi perspectiva de qué me va a ir mejor, sino un sufragio que nazca del corazón, un sufragio que nazca desde el amor y desde la orientación de Cristo en nuestras vidas. Excelente, nos vamos a ir a una pausa, pastor, y cuando retornemos vamos a hablar sobre eso y profundizar un poquito más por el ejemplo que sucedió, que varios hondureños y hondureñas esperaron el pasado 9 de marzo, no hasta las 8 de la mañana, cuando se retrasa una hora el conformar la mesa electoral, sino que esperaron hasta las 9 de la noche en algunos lugares, 1 de la mañana en otros lugares, y hasta las 5 de la mañana en otros lugares, y hasta el otro fin de semana en otros lugares. Eso implica que de una u otra forma el espíritu del fraude se eliminó en cierta manera, y entonces el efecto de la oración se vio en ese momento. Ahora tenemos que hacer la oración. Esperamos que ya, no creo yo que esta vez hagan ese mismo procedimiento, van a buscar otros probablemente, pero tenemos que orar para que el espíritu maligno del fraude, como dice usted, no se haga realidad. Vamos a profundizar de eso al venir de la pausa acá en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse y profundizar la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Estamos abordando un tema importante, la responsabilidad que los cristianos tenemos en este país para salvar nuestro país, para mejorar nuestro vivir, para poder satisfacer las necesidades básicas que en este momento están insatisfechas. No contamos con alimentos adecuados, no contamos con vestuario, no contamos con educación, no contamos con salud, no contamos con empleo digno y no contamos entonces para poder adquirir una vivienda digna porque no hay empleo. Entonces no podemos satisfacer nuestras necesidades. El 30 de noviembre vamos a elecciones generales, a escoger la persona que va a gobernar este país los próximos 4 años. O las personas que van a gobernar este país, porque se va a elegir a la persona que va a presidir la presidencia de la República en el poder ejecutivo, a las personas que van a dirigir el próximo Congreso Nacional y las personas que van a dirigir cada uno de los municipios, de los 298 municipios en el país. O sea que estamos hablando la responsabilidad grande que tenemos. Y en este sentido, entonces, tenemos que escoger personas que nos den la respuesta para poder cambiar nuestro estilo de vida y que podamos cumplir con nuestras necesidades básicas, que como lo he dicho, están insatisfechas hasta este momento. Tenemos de invitado al pastor Jaciel Castellanos, quien hemos estado abordando este tema de la responsabilidad que los cristianos tienen. Y vamos a profundizar en este preciso momento de lo que sucedió, por ejemplo, el recién 9 de marzo, donde excelentes hondureños patriotas estuvieron no solamente hasta las 8 de la mañana, cuando se tarda una urna una hora en poder ser armada, sino que estuvieron a las 9 de la noche en algunos lugares, 1 de la mañana en otros lugares, a las 5 de la mañana en otros lugares y hasta el fin de semana siguiente en otros lugares. Entonces, esos sí son patriotas, no como los que, por ejemplo, en este momento no inscribieron a 6 partidos políticos, que es el Consejo Nacional Electoral, que se pueden llamar traidores a la patria, por hacer el juego a quienes les ordenan tras bambalinas el poder hacer que la democracia fracase. Esos pueden ser llamados traidores a la patria conforme a nuestra Constitución de la República, por violar el derecho a elegir y ser electos, que está bien tipificado y bien claro en la Constitución de nuestra República. Lamentablemente, esos traidores a la patria
del Consejo Nacional Electoral siguen jugando con el pueblo hondureño, no tienen la capacidad de decirnos a nosotros en este momento que aman nuestra patria y que están sacrificando sus vidas. Creo que definitivamente han tomado un camino equivocado. Tienen la oportunidad de rectificar todavía, traidores a la patria que no deben continuar así. Pastor. Sí, claro, creo que como hablábamos las elecciones pasadas en marzo, yo le compartía a usted que en amor a esta nación nos movimos con mi esposa y algunos muchachos de la iglesia. Y ellos me preguntaban, pastor, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Y yo les dije, sé que es cansado. Sé que de repente no es la hora para ejercer un sufragio, no es de la noche, es de la noche. Pero les dije yo, en amor a esta nación, en el amor de Cristo que le tenemos a esta nación, vayamos y esperemos hasta el último momento para ejercer el sufragio. Creo que el creyente, no miro yo al creyente sacando una pancarta y haciendo relajo en las calles, miro al creyente esperando, ¿verdad? Como estuvimos algunos de nosotros esperando para votar, moviéndonos a diversos sectores, haciendo cola en algunos lugares, pero inspirados en un amor que solo nace en Jesucristo, doctor. Un amor que se enciende desde que yo temo al Señor. Y entonces esperar que las urnas llegaran a la hora que tuvieran que llegar para ejercer el sufragio. Y decirle no solo a esa papeleta, sino decirle al mundo espiritual, estamos dispuestos, ¿verdad?, a hacer lo correcto. Estamos dispuestos a que el cambio continúe. Queremos que el cambio continúe. Queremos que Dios siga haciendo la obra y para que Dios continúe haciendo la obra hay que generar un sufragio, hay que tener este sufragio y estar presente. No podemos como iglesia estar exentos y quedarnos cómodos en nuestros hogares y hacer de la vista gorda, sino hay que estar parados al pie, ¿verdad? Como dice de la bandera, ¿verdad? Y decir, tenemos derecho y vamos a esperar en amor a esta nación, inspirado y a través de Dios en nuestra vida. Excelente. ¿Cree usted que de una u otra forma, si se empieza a hacer la conciencia ya en el pueblo cristiano, tengamos nosotros la oportunidad de que ese 70 a 65% de la población que no fue a ejercer sufragio, esta vez en las generales vaya ese no solamente el 30-35%, sino que ese 70 o 65% que no fue en las primarias? Sí, claro. Creo que nosotros desde nuestra influencia como pastores, como hombres de Dios, como vuelvo y repito, no es inclinarnos a un poder político, a un color político, a una beneficencia política, es inclinarnos a un cambio. Es inclinarnos a que Honduras cambie nuestro sector salud, nuestro sector económico, nuestro sector educativo, nuestro sector para que la gente adquiera una vivienda, para que la gente adquiera trabajo. Es inspirado, y vuelvo y repito lo que le decía doctor, te dice el programa, en amor. Es de nosotros del púlpito incitar a la gente, lo que yo le decía, un voto de repente no cambia nada, pero sí unificados pueden cambiar algo. De repente que nos unamos en el espíritu y decir a mi conciencia, porque yo no puedo venir y tomar a alguien del pueblo y decirle, deberías de votar por este. Creo que Dios nos ha dado algo lindo que se llama raciocinio. Yo puedo razonar. Dios nos ha dado algo lindo y se llama la mente, donde yo puedo razonar. Y Él nos ha permitido la comunión a través de la oración, donde yo me voy a la oración y yo razono. Yo escucho las propuestas políticas y veo quiénes son los que las han cumplido o los que las han incumplido. Y a través de eso yo voy y ejerzo mi sufragio. Esa es mi parte como pastor. Esa es mi parte como hombre de Dios hacia el pueblo que estamos ministrando. Decirle, es un deber. Y que lo hagas concientizado. Que no lo haga, doctor, por manipulación, porque si voto por tal partido me van a dar tal trabajo. No. Eso delante de los ojos del Señor no es tan correcto, sino es en amor que todos los sectores se vean beneficiados. Qué feo es ver cuando un sector
es más beneficiado que otro. Entonces nos vemos en un desbalance. Y los creyentes no creemos en el desbalance, creemos en el balance de la justicia, en el balance de que se logre controlar el sector de maras y pandillas, se logre controlar el sector salud. Me duele ver muchas cosas, una de las noticias, mira muchas cosas, gente en los hospitales tiradas ahí esperando. Es difícil, doctor. Uno como hombre de Dios se le ruedan las lágrimas, porque uno ora, doctor. Nos metemos a semanas de ayuno. Venimos hace poco una semana de ayuno, donde a las 3 de la mañana, doctor, llorando en el altar del Señor por esta nación. Y todo esto tiene que generar conciencia al pueblo de Dios, de que el voto es algo serio. Es algo tan serio de que yo no voy bajo manipulación, voy bajo de mi conciencia inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por el amor que le tengo a esta nación, del cambio que juntos queremos crear para una nación que a futuras, ¿verdad? Nuestros futuros hijos, nuestros futuros nietos, sea una nación de bendición, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Que este versículo se convierta en una marca que dice la palabra bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Que se sea devuelto el poder político a gente que ame al Señor, que se ha devuelto todo, y esto solo yendo nosotros a votar, doctor, concientizados, con una conciencia limpia, pura, y movernos como gente cristiana, que somos un gran por ciento en esta nación, ¿verdad? Poder ser inspirados desde los hombres de Dios que estamos arriba hasta la gente que necesita, ¿verdad? Un consejo sabio y direccionado, ¿verdad? Para poder ir a votar este próximo noviembre. Excelente. Yo le voy a decir algo más, pastor. Creo que no en este Congreso, porque no creo yo que tenga la capacidad de hacerlo, pero para el próximo Congreso que será electo el 30 de noviembre, que tomará posesión el próximo 25 de enero, lo invito a que podamos hacer algo. En lo personal, yo creo, yo como ciudadano hondureño, médico, no pastor, creo que la lectura de la Biblia se debe implementar en el sistema educativo público y privado. Alguien dirá, nada que ver con el Estado. Debemos hacerlo. Y hay una forma. Con los diputados que vamos a elegir, tenemos que pedirnos que nos prometan eso. Pero aún así, sabemos que hay una ley en la Constitución de la República que nos permite que con 3,000 firmas vamos como ciudadanos ante la Secretaría del Congreso a dejar una iniciativa de ley con 3,000 firmas. Y yo lo invito a usted, y públicamente se lo digo, hoy, que tengamos esa responsabilidad el próximo mes de enero, recolectar más de 3,000 firmas e ir a dejar una iniciativa de ley al Congreso Nacional para que sea obligatorio la lectura de la Biblia en las escuelas públicas y privadas. ¿Está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo? Pero en lo personal, yo se lo planteo aquí públicamente y se lo digo públicamente, que es el momento en el cual nosotros debemos ejercer ese derecho. Para el próximo mes de enero, con el nuevo Congreso Nacional, ¿estaría usted de acuerdo que hagamos esa actividad? Sí, sería lindo de que la palabra del Señor fuese enseñada, fuese puesta como una materia más. Recuerdo el colegio donde yo estudié, se tomaba como una materia más, se calificaba como una materia más, y estaba ese temor. Y yo creo que para eso está la gente de la iglesia. Creo que para eso tenemos gente linda, como la gente que nos ha hecho la conexión, ¿verdad? Que puedan ellos ayudarnos, que puedan ellos ser esta gente que se muevan también dentro de las congregaciones, doctor, ¿verdad? Para poder inspirar que nuestros hijos que están en los colegios públicos y otros que están en los colegios privados también, sea una normativa, ¿verdad? El poder inculcar
la palabra del Señor. Qué lindo sería que ahora dijeran dentro de todos los parámetros de las clases va inculcada la palabra del Señor. Y creo que para eso tenemos un pueblo hermoso, como le digo, de repente la gente que nos consiguió esta conexión hermosa para que ellos nos apoyen en esta próxima normativa que usted quiere hacer, doctor, ¿verdad? Que muchos pastores nos puedan escuchar también, ¿verdad? Qué mejor, doctor, que el principio de un niño sea temerle a Jehová a través de su palabra. Que el temor a Jehová no se pierda. Los niños no solo necesitan escuchar matemáticas, ciencias, eso es importantísimo. Ortografía, español y estas cosas, pero es importantísimo también un tiempo de lectura, un tiempo de ahondar en la palabra del Señor, porque ese es el principio también para temerle a Jehová y saber cuáles son sus designios para con nosotros. Excelente. Entonces quedamos comprometidos. Vamos a empezar a hacer la gestión con otros pastores y vamos a empezar a buscar los abogados para que nos puedan redactar esa iniciativa de ley que conjuntamente tendríamos que ir a someter a discusión al próximo Congreso Nacional. Y sería espectacular que en los centros educativos públicos y privados se pueda tener la lectura de la Biblia, y en esa iniciativa de ley tenemos que meter algunos parámetros, entre ellos un cambio en el sistema educativo que sería, por ejemplo, incorporar como un eje o un pilar fundamental lo que es la investigación científica, lo la matemática financiera, lo que es la moral y cívica, incluyendo la lectura de la Biblia en las escuelas públicas y privadas, lo que sería también en este caso, aparte de la tecnología, ¿verdad?, que es no solamente computación, sino que la tecnología en sí, que estamos ante un sistema ya no solo de TikTok y correos electrónicos, sino que estamos sobre la inteligencia artificial, que hay que incorporarla al nivel educativo para que la población desde su infancia tenga esa capacidad. Y por supuesto, como es básico, ¿verdad?, también el patriotismo. Bueno, y en la lectura de la Biblia con moral y cívica tiene que estar incluida la lectura de la Constitución de la República desde la infancia. Cuando empiecen a leer los niños, que empiecen a leer en la Constitución para que se sepan ya la Constitución y empecemos a respetarla. Creo que son los 5 pilares que yo planteo y que sería bueno que nos pongamos de acuerdo como sociedad civil, como iglesias y con los abogados que nos pueden hacer una iniciativa de ley de ese tipo. Y yo lo invito a usted a que lo hagamos y la presentemos el próximo mes de enero ante el Congreso Nacional. Qué lindo sería, doctor. Creo que, como le digo, la iglesia no está exenta de nada, doctor. ¿Cuánta gente va a la casa del Señor y tiene hijos estudiando? ¿Cuántos hombres y mujeres casados, gente en unión libre que queremos, ¿verdad?, en orientación iglesia, que se casen, ¿verdad?, pero tienen hijos, procrearon hijos y están en centros de educación que necesitamos crecer, ¿verdad? Tanto como en esos 5 pilares que usted mencionó, ¿verdad? Y en mi caso, que como pastor de mi interés sería la palabra del Señor, ¿verdad?, que sean llevados al siguiente nivel, ¿verdad? ¿Para qué? Porque esto solo va a beneficiar a futuro. Esto es beneficio para los que vienen, ¿verdad?, para los que están desde ya estudiando, ¿verdad?, y puedan, como decía usted, tener una oportunidad de trabajo y sean gente más desarrollada, ¿verdad?, en el sentido natural, y que es de mi interés, que es la palabra del Señor, ¿verdad?, que pueda ser predicada, porque allí iniciará un cambio poderoso en estos niños que se convierten en adolescentes, y adolescentes pasan a jóvenes y próximos hombres y mujeres de esta nación. Pastor, es que hay un problema. A nosotros nos ha querido meter en este Congreso, ¿se acuerda que quiso meter lo que es legalizar el aborto? Si no se hace la movilización de las iglesias, hubiesen aprobado el aborto. Querían aprobar lo de implementar la educación de género en los centros educativos. Sí. O sea, el trastoque completo de la familia. Entonces,
Ya no debemos permitir nosotros eso como sociedad organizada y tenemos nosotros entonces que plantear qué es lo que queremos como sociedad para futuro de nuestras generaciones y de nuestros hondureños y hondureñas. Por eso yo creo que va a ser importante que tomemos en cuenta esta actividad y tenemos 6 meses para terminar de plantear esta iniciativa de ley que será creo un eslabón importantísimo para empezar a rescatar nuestro país y así evitar que nos quieran meter leyes como las que han querido meter e incluso evitar problemas de la lectura de ese libro tan dañino como lo es ese tal MJ28, no sé cómo es que le dicen, ¿verdad? Que viene a dividir más la sociedad en lugar de unir a la sociedad y lo que significa desunir la sociedad, pues eso significa mayor pobreza y mayor debilidad, porque lo que nosotros necesitamos como hondureños es realmente unirnos y creo yo que eso lo puede profundizar usted más en la palabra de Dios, que un pueblo desunido va al fracaso y un pueblo unido puede llegar a triunfar. Sí, correcto. La palabra lo ha mencionado desde siempre, ¿verdad? Que un reino dividido entre sí cae, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que unidos somos más fuertes. El pueblo del Señor unido, juntos, menciona la palabra juntos, unánimes en oración y ruego, ¿verdad? Tenemos que volvernos a la oración, tenemos que volvernos a la unidad, tenemos que volvernos al servicio para con esta nación, ¿verdad? Como vuelvo y repito, doctor, uno orienta a su congregación, no solo porque en las congregaciones de repente solo están 2 horas. Uno parte una congregación para que sean buenos empleados, para que sean buenos padres, para que el que anda en la calle respete las normativas que hay en la calle, para que el que anda por estas avenidas, por estos lugares, sea de bien para esta sociedad. Y por eso, qué mejor que empezar desde la base, ¿verdad? Qué mejor que empezar desde los niños, ¿verdad? Porque ahí es donde se tergiversan todas las cosas, doctor, ¿verdad? Si usted permite que a su hijo se le implemente un sistema de doble género, donde tú te puedes decir quién eres, ¿verdad? Y si naciste hombrecito y te puedes llamar mujer, desde ahí algo está pasando, ¿verdad? Y eso se inculca claramente, ¿verdad? Sabemos que desde pequeño es más fácil algo adquirido desde pequeño, porque uno ya en edad adulta, que uno le digan que uno es de diferente género, uno dice, no, ¿qué está pasando? Esto no me lo inculcaron a mí, ¿verdad? Entonces debemos proteger, ¿verdad?, a los menores, ¿verdad?, a los que son como una esponja, ¿verdad?, y ponerles las bases de la ética, las bases de la moral, las bases educativas, ¿verdad?, para que no se pierdan, doctor, no se pierdan. Vemos en muchas naciones que ya se perdió la moral, la ética, ya se perdieron las bases y solo se interesan por las otras líneas de superación, de tecnología. Y no solo es eso, doctor, es la moral, es la ética, es Dios me creó hombre, es Dios te creó a ti mujer, es la base de la familia. Varón y hembra los creó Dios, ¿verdad?, y procrearon hijos, ¿verdad? El sistema de Dios no se puede violentar. Solo atraemos lo que usted me decía, que Dios muchas veces nos dé la espalda porque violentamos lo que en la palabra está escrito. Violentamos lo que en la palabra Él quiere y los designios para las naciones. Entonces atentamos, doctor, no solo con lo que está en una constitución, atentamos con lo que está en la constitución del cielo. Atentamos con algo que Él dejó establecido. Va más allá de una constitución de humanos, sino una constitución celestial. Y esa sí es muy seria. Algo que en sus designios Él dejó bajo lo que era lo correcto. Y no podemos violentarla, doctor. No podemos violentarla. Y por eso desde muy niños se nos tiene que enseñar la palabra. A los judíos desde niños se les inculca la palabra a los niños, a que la reciten día y noche. ¿Para qué? Para que en sus años adentrados no se les olvide el temor a Jehová y lo que dice la Torá. Entonces nosotros necesitamos enseñarle a los menores, a los que están abajo, sí, acerca de la tecnología y todos los avances que hay para tener gente preparada, doctor.
porque sabemos que hay gente que no está preparada, pero llevando con ellos de la mano la palabra del Señor, que es tan necesaria. Y en ese sentido, usted acaba de mencionar algo importante con Israel, lo que está pasando en este momento, que ya aparentemente un cese al fuego, ya se supone que la guerra terminó, pero aún así el pueblo escogido de Dios y el daño que algunas personas y algunos gobiernos quieren comprometernos con el daño hacia Israel. ¿Cómo ve usted eso como pastor? Yo creo a lo que está escrito ya, doctor. Todo lo que está pasando en Israel para mí no es ninguna sorpresa. Es algo que ya estaba profetizado y estaba escrito. Lo que sí sé, y es algo, doctor, y es que yo le digo a la gente, la venida del Señor está cerca. Quieren involucrar gobiernos aquí. Hay un trastoque mundial en política, pero a la gente se le olvida que algo más grande que política está a punto de acontecer. Algo más grande que solo gobiernos completos entre sí. Y es que está a punto de acontecer el suceso más grande que esta humanidad va a poder tener. Y es el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesús acá. Y yo creo que la gente de repente, en su interés, quieren ver muchas cosas acerca de política. Pero se nos está olvidando, doctor, ponernos a cuentas con el Señor, porque su regreso está cerca y los días para esta humanidad están contados. Bueno, excelente. Gracias por sus palabras, pastor. Estamos llegando al final. No nos queremos retirar de acá sin que antes usted haga una oración hacia el pueblo hondureño y hacia nuestra empresa televisiva y por supuesto hacia nosotros como ciudadanos. Así que lo invito a que haga una oración en este momento para poder finalizar el programa. Perfecto. Si usted nos está viendo por ahí, puede usted cerrar sus ojos y seguir con esta oración, poder de usted decir amén o estar en sintonía conmigo en esta oración que vamos a hacer en los próximos minutos. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, gracias Dios porque creemos en las conexiones, Señor. Gracias por habernos conectado con el doctor, Señor, aquí, Señor. Y gracias, Señor, por este espacio que nos ha permitido dialogar, Señor, lo que la iglesia le compete, lo que la iglesia tiene que hacer, Señor. Y entendemos a través de tu palabra, Señor, que unidos, Señor, porque dice la palabra que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, en estas próximas elecciones, Señor. Queremos cancelar el espíritu del fraude y desde ya nos unimos, Señor Padre, a la oración, Señor, que muchos hombres y mujeres de Dios hacen, que muchos pastores y no pastores hacen, Señor, queriendo cancelar el espíritu del fraude y que se den, Señor, elecciones transparentes, Señor, para que venga a esta nación, Señor Padre, un cambio, Señor, para que venga a esta nación, Señor, un tiempo de bendición. Declaramos, Señor Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, se entronará, Señor, y será el centro, Señor Padre, de todo lo que sucederá, Señor, el próximo noviembre, Señor. Te pedimos que la paz inunde esta nación, Señor, que la sabiduría, Señor, inunde esta nación, Señor, y que pueda reposar tu Espíritu Santo, Señor, sobre esta nación que tanto lo necesita. Gracias, Señor, por este canal, Señor. Gracias por el doctor, Señor, por ti, oh Señor. Gracias, Señor, porque has puesto en su vida, Señor Padre, el inspirarse, Señor Padre, por un cambio, Señor. El inspirarse, Señor, por querer ver esta nación, Señor, diferente, Señor. Sabemos, Señor, que tú lo has puesto, Señor, como un pilar, Señor Padre, de una voz de cambio, Señor. Por eso te pido que le des sabiduría, que le des prudencia, sensatez, Señor. Que pongas en su vida, Señor Padre, una cobertura, Señor, y que lo lleves, Señor,
Señor, a los lugares correctos, Señor, y que pueda ser este hombre, Señor, la voz de un pueblo, Señor, que quiere un cambio, la voz de un pueblo que bajo una señal de sabiduría, Señor, exige un cambio, exige, Señor Padre, tiempos de bonanza, exige tiempos de bendición que esta nación tanto lo necesita. Bendecimos este canal, Señor, y declaramos, Señor, que pasará a nuevos niveles, Señor, que tú lo llevarás, Señor, a nuevos oyentes para que sea de bendición, Señor, y que este momento, Señor Padre, se mantenga, Señor Padre, la unidad, se mantenga el Espíritu Santo, Señor. Gracias por haber estado con nosotros, Dios. Gracias por darnos la sabiduría. Llena a esta nación de prudencia, llena a esta nación, Señor, de sensatez, Señor, que cesen las muertes, que cesen, Señor Padre, el espíritu de pandillerismo, que cese, Señor, la drogadicción, que cesen todas, Señor Padre, aquellas cosas que desagradan tu nombre. A ti te creemos y a ti te amamos, Señor. A ti declaramos, Señor Padre, y a ti, Señor, acudimos, Señor, en favor de esta nación, Señor. Gracias, Dios, en esta hora. Cubrimos nuestras vidas, Señor, y declaramos que regresaremos a nuestros hogares con bendición, Señor Padre. Bendigo a todo el que me escucha, Señor, a todo el que estuvo con nosotros, Señor Padre, en las diferentes plataformas, Señor, y canales televisivos, Señor, que pueda, Señor Padre, la paz de Jesucristo reposar sobre nosotros y saber que tú harás algo por esta nación. Estoy seguro, Señor, que tu mano de poder estará sobre Honduras, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, pastor. Ahora yo le quiero decir lo que para nosotros significa unidos en diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.